Saludamos a Rubén Beltrán, ex embajador de México en la Federación Rusa. ¿Qué tal, embajador? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por tomarnos esta comunicación. ¿Cómo debemos entender este conflicto que estalló? Bueno, que tiene un estallamiento después de haber surgido ya hace varios años, embajador. Bueno, en primer lugar, yo creo que es una buena manera de presentarla. Este es algo que ha venido ocurriendo en cámara lenta desde 2014. Y debo de establecer primero que me parece muy adecuada la respuesta que está dando el gobierno de México por conducto de la embajadora Buenrostro, que acabo de escuchar hace unos momentos, y que sin duda debemos de asentar dos cosas. Primero, que Rusia ha dado un manotazo en la mesa, la ha volteado, y eso quiere decir que tendremos que construir una nueva mesa. Eso quiere decir que probablemente sea las Naciones Unidas quien pudiera interponer un mecanismo ad hoc para poder llevar a las partes a una nueva conversación. En segundo lugar, reconocer que Rusia ha cruzado una línea, porque la soberanía de un país y la integridad territorial son principios indiscutibles. Por otro lado, debemos de señalar a toda la audiencia que habrá que esperar un poco, que se calmen las aguas, que se asiente el polvo, porque estamos en un momento donde la retórica, por la naturaleza propia de los eventos, tiende a acrecentar algunos hechos, a agrandar algunos hechos, pero debemos de tratar de mantener la cabeza fría y esperar que los hechos vayan hablando por sí solos. Creo que también es importante que se sepa que además del evidente conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, hay un conflicto de fondo. El objetivo que persigue Rusia no es tener más territorio. El país más grande del mundo no busca solo más territorio, no busca territorio. ¿Qué busca? Es un objetivo geopolítico que persigue un rediseño de los mecanismos con los cuales se relaciona con la OTAN y que se relaciona con Europa. Es decir, una nueva arquitectura que le permita tener una interacción, un mecanismo de interacción que vaya más de acuerdo con lo que ellos consideran sus intereses. Este conflicto en realidad arranca desde hace más de 30 años, cuando se disuelve la Unión Soviética y la OTAN empieza a crecer hacia el este. Esto ha sido señalado desde hace mucho por Rusia como un agravio a sus propios intereses, al que cuando la OTAN o los países que se van ingresando a la OTAN, que formaron parte de la Unión Soviética o del Pacto de Varsovia, se unen a esta alianza militar, que es la alianza de la OTAN, y llegan prácticamente a sus fronteras. Ese es el objetivo central. De todos modos, de cualquier suerte, esto no quiere decir que pudiéramos encontrar una justificación en los eventos que están ocurriendo, pero también podemos decir, por otro lado, que el hecho de que las sanciones se dieran a conocer, me parece, el día de ayer, me parece que hay una reflexión de Rusia en el sentido de qué tanto más puede pasar en el término de sanciones. Rusia sabía, por supuesto, que iba a ser condenada en los foros internacionales. Rusia sabía que le iban a poner sanciones, sin duda, y me parece que lo que tendrán mucho cuidado ahora, me parece, que en cualquier actividad de carácter bélico no llegue a ningún territorio de la OTAN. Me parece que en primera instancia las fuerzas rusas de penetrar, cuando penetren, llegarán a los territorios de Donetsk y Lugansk y no avanzarían más. Eso es lo que yo veo como un primer escenario. Es lo que dijo Vladimir Putin, que no le interesa invadir Ucrania por completo, pues. Eso por un lado. Por otro lado, no puedo apostar a que las versiones de explosiones en la capital de Ucrania sean ciertas o no. Lo que sí podemos saber es que hay una importante minoría de etnia rusa en Ucrania que probablemente quieran tomar alguna acción por su propio lado, y en todo caso estamos en este tipo de acciones híbridas que van desde
desde agresiones en el ciberespacio, como vimos que las señales de telefonía fueron obstruidas por un momento, igual que las señales en el espacio aéreo. Pero ya vimos que Ucrania sí para acciones, y eso es definitivo, lo han estado diciendo el propio ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. No le escuché, perdón. No sé qué estaba diciendo, no le escuché. Perdónenme usted. Disculpa, le decía, es evidente que Ucrania si quiere que haya acciones, a pesar de lo moderado que ha sido, digamos, México, Estados Unidos, entre comillas, pues ya Ucrania, el propio ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, pues ya hace aproximadamente una hora también emitió un tuit donde, por supuesto, dice lo consternado que se encuentra por estos hechos, llama, él dice que el futuro de Europa y el mundo están en juego y llama a una lista de tareas, sanciones devastadores contra Rusia ahora. Dice, debe haber sanciones devastadoras contra Rusia ahora. Aislar completamente a Rusia por todos los medios, en todas las formas, armas, equipo para Ucrania, asistencia financiera, asistencia humanitaria. Es decir, es un discurso, por supuesto, distinto a estos llamados que han hecho Estados Unidos, México, en torno a este tema. Bueno, yo creo, si usted me permite, yo creo que el discurso de México es el correcto. El discurso de México es aplicar los principios que marca nuestra política exterior de la solución pacífica de las controversias, la integridad de los territorios y el respeto a la soberanía de los países. Yo creo que es una posición correcta de parte de México. De parte de Estados Unidos y los países europeos, pues lo que están haciendo es precisamente lo que señala o pide o me dice usted que exige el canciller ucraniano. ¿Qué están haciendo? Están mandando ayuda militar, están imponiendo todo tipo de sanciones financieras drásticas a Ucrania. Lo que yo también pudiera pensar, por mi lado, conociendo a los rusos, pueblo al que quiero mucho y admiro mucho, pero conociendo al gobierno también, yo lo que podría asegurarle es que se han tomado también precauciones para disminuir el impacto de las sanciones económicas y disminuir o descontar la retórica condenatoria que sin duda Rusia estará sufriendo los próximos días, meses y probablemente años, como cuando hubo la anexión de Crimea en el año 2014. Por otro lado, también debemos de recordar, y hay que recordar a la audiencia, que China, el país más rico del mundo probablemente hoy en día, y de un poderío militar muy importante, el 4 de febrero Xi Jinping firmó una declaración conjunta con Vladimir Putin, que estaba por allá con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, y que seguramente lo que más le interesó fue su entrevista con Xi Jinping más que los Juegos Olímpicos, por razones evidentes. Y ahí acordaron un comunicado conjunto en el que China y Rusia señalan de manera muy clara, es un comunicado muy largo, señalan que ambos países rechazan la expansión de la OTAN hacia el este y que ella debería de cesar, que corresponde a una estrategia de guerra fría. Hace unos días... Permítame interrumpirlo, embajador, interrumpirlo un momentito.